Bueno, y ante el eventual envío al Congreso del proyecto de ley de carrera docente, el Colegio de Profesores rechazó la aplicación de una evaluación a los profesionales que quieran ingresar a trabajar al sistema público. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña justamente el presidente del gremio, Jaime Gajardo. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, comencemos por este tema que ha generado reacciones a partir de una entrevista que da el ministro, donde dice que le parecería adecuado tal vez que exista una prueba para que los profesores ingresen a la educación, al sistema de educación pública en nuestro país. Usted ha manifestado su rechazo, ¿por qué? Bueno, mire, primero ya llevamos como 7, 8 reuniones entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación tratando el tema de carrera profesional docente. En eso hemos avanzado en la formación inicial, en el desarrollo de la carrera, en la salida, en requisitos para estudiar pedagogía, y hemos generado ciertas convergencias y otras que son divergencias. Pero en las convergencias ya teníamos despejado el tema que para ingresar a la carrera, para laborar como profesor, se requería del título profesional y de un concurso que diera transparencia y objetividad y que asegurara que los con más mérito entren al sistema. O sea, fue sorpresivo esto que él señala en esta entrevista. Por eso que nos ha llamado la atención lo que dijo el ministro el día domingo, partiendo de la base que en eso ya habíamos avanzado, porque sí habíamos concordado en que hoy la responsabilidad de la formación docente, bueno, recae por naturaleza en el maestro, pero también en el sistema universitario. O sea, las universidades tienen mucho que decir sobre esta materia, tienen que fortalecer el currículo, tienen que haber universidades acreditadas, entonces ellos también tienen que decir una palabra. Nosotros no nos oponemos a que hayan pruebas de evaluación en diferentes instancias, pero tiene que estar todo dentro de lo que es la formación inicial, dentro de lo que es el pertrechamiento del maestro en los conocimientos, en lo disciplinario y en lo vocacional. O sea, pero para ingresar, aquí lo único que se requiere es el título, y la universidad tiene que proveer los profesionales con la capacidad para que entren a trabajar como docentes. Y desde el momento que se da a conocer este punto que plantea el ministro, esto fue el domingo, sí. ¿Ustedes han tenido algún tipo de conversación, acercamiento con el Ministerio de Educación? Porque usted me dice que lo sorprendió este hecho y que era algo que ya se había comenzado a hablar en todo este trabajo previo que habían realizado durante varios meses al ingreso de este proyecto de ley. No, en realidad estos días no hemos tenido contacto. Tuvimos las últimas reuniones en la semana final del mes de enero y vamos a retomar el diálogo los primeros días de marzo, que más o menos esos son los esquemas que siempre se funcionan. Para eso en el mes de marzo está programada una jornada de reflexión en todas las escuelas del país y en esa ocasión vamos a tener otra oportunidad para discutir los temas, más el trabajo de las comisiones. Y por ende ya se supone que a fines de marzo o en abril tendría que ir este proyecto al Parlamento. Pero no hemos tenido mayor contacto porque hicimos, como le decía, un resumen final en la última reunión ahora en el mes de enero, donde se vieron las convergencias en lo que estábamos avanzando y en lo que hay nudos, discrepancias y que está difícil avanzar. Entonces, para avanzar en eso, para que nos explique las convergencias y también donde hay mayores diferencias, pero para que quede claro, porque muchos suelen cuestionar un poco de por qué existe esta reticencia por parte del Colegio de Profesores de que exista una prueba y cómo eventualmente se podría evaluar a los profesores si están capacitados o no de ingresar, por ejemplo, al sistema público y eventualmente también al sistema particular subvencionado o a los colegios. ¿Cómo evaluarlos si es que efectivamente cuentan con las competencias al momento de terminar con la carrera? Bueno, primero que nada serían los únicos que evaluarían de establecerse un sistema de esa naturaleza, porque se supone que usted ha estudiado 4 o 5 años en la universidad, ha hecho práctica, y que una vez que le dan el título está capacitado, no tendría por qué ahí dar una prueba de la blancura en ese instante. Y lo segundo es que también nosotros rechazamos esto porque consideramos que es propio de la educación de mercado, la educación neoliberal, el centrar toda la responsabilidad en el docente. ¿Y qué pasa con el entorno? ¿Qué sucede con la formación de las universidades? Ellos también son responsables. Y por eso es que aquí, si vamos a jugárnosla por tener a los más capaces, a los mejores, trabajando en el sistema educativo como maestros, tenemos que todos aportar. Y la universidad es poner su cuota, que es fortalecer el currículum, que estén acreditadas, que innoven en los métodos, que sean universidades competentes y que den lo suyo. Porque ahora, ¿qué pasa mientras tanto? No se podría preguntar. Solo para terminar la idea. ¿Qué pasa si el profesor no es habilitado y se le dice, mire, usted no está capacitado?
¿quién se hace cargo del sistema universitario y todo el endeudamiento de ese joven maestro? ¿Quién se hace responsable de su formación? Ahí está la universidad, tiene que hacerse responsable también. Esa es una de las aprensiones, y también es interesante este punto porque uno también se pregunta por qué ha habido cuestionamiento a el rol que están teniendo muchísimas universidades con respecto a lo que están impartiendo. Sabemos que muchas de ellas ni siquiera están acreditadas, también ha habido un debate, por ejemplo, con respecto al tema de los puntajes con que ingresan. Entonces, ¿qué pasa mientras? Porque finalmente muchos dicen, claro, lo ideal sería que efectivamente uno sintiera que con el mero hecho de tener este título uno está la confianza y el certificado que efectivamente está capacitado. Pero cuando hay un cuestionamiento también a la educación que podrían estar recibiendo los profesores, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se podría evaluar de que efectivamente esté capacitado ahora? Sabemos que esos otros cambios son de mucho más largo plazo, tal vez. Bueno, primero, ser muy claro de que nosotros no solo estamos planteando el que uno ingresa al sistema a trabajar como docente porque tiene el título, sino que además también por un concurso. Y el concurso tiene que ser con un reglamento nacional, objetivo, transparente, y no los concursos que hay hoy día. Porque fíjense que los concursos actuales nadie cree en ellos. Ahí entran los amigos del alcalde, los que tienen redes sociales. Entonces, entender que son dos requisitos a lo menos que nosotros pedimos para entrar al sistema. Y lo otro es que aquí hay que cortar de una vez el tema de cómo se están formando a los docentes. Porque desafortunadamente aquí han descubierto ciertas instituciones educativas de la educación superior que formar docente es un buen negocio. Sí. Entonces prácticamente no están exigiendo requisitos nada, o sea, no están exigiendo requisitos. Incluso ni siquiera la PSU. Prueba, claro. Usted basta con que pague, se compromete a las letras mensuales y lo empiezan a educar. Entonces no puede ser, y aquí hay que empezar a poner cotos en esas cosas primero y después lo otro. Además, piense usted que cuando usted ingresa a trabajar va a haber, y en eso estamos de acuerdo todos, una etapa que se le llama de inducción o de acompañamiento, en que a ese docente se le va a ir ambientando al clima, y no como entramos en las generaciones nuestras, que ahí era a morir, ahí dependíamos de nuestras capacidades nada más. Entonces hay varias otras cosas que se pueden implementar y no necesariamente pasar por esta prueba que habla el ministro, porque yo le digo a usted lo siguiente: ¿qué pasa si no es habilitado y a ese joven profesor no puede hacer las clases? Él ha estudiado 4 años, se ha endeudado en crédito que le puede significar una década o más de pago. Alguien tiene que hacerse responsable de eso. Por lo tanto, ustedes en ese punto son claros de que no están de acuerdo con ningún tipo de prueba inicial para ingresar al sistema público. El título profesional emitido por una instancia superior y un concurso. Hablemos un poco, ustedes señalaba que hay ciertos avances, hay otros puntos en los cuales hay mayores desacuerdos en este trabajo que han estado realizando con el Ministerio de Educación. ¿En qué se ha avanzado y en qué están las mayores diferencias? Mire, ha habido bastante convergencia, por ejemplo, en los requisitos para entrar a estudiar pedagogía. Gran parte de las propuestas que ellos han hecho las hemos acogido, viceversa. Igual cosa también en cuanto a fortalecer la formación inicial, el currículum de las universidades. Y lo otro interesante es el reconocer como un derecho la formación continua, el perfeccionarse, porque esa es otra forma también de superar las deficiencias, que es la actualización permanente. Y creo que en eso ha ido tomando buen rumbo el debate, pero evidente que hay nudos y hay aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, la universalidad de la carrera. Nosotros decimos, la carrera profesional docente debe ser para todos, el municipalizado, el particular subvencionado, el corporado, el particular pagado, todos con una carrera, y no que sea en unos casos obligatoria y en otras voluntario. Y también está la derogación del artículo 46 letra G, que nosotros hemos reclamado para impulsar esto de la carrera, porque permite ahí que cualquier profesional pueda hacer clases. Y si vamos a fortalecer la profesión docente, no podemos permitir que las ventanas de la fortaleza estén abiertas y se infiltren los males, ¿me entiendes? Y en ese punto han encontrado mayor reticencia por parte del Ministerio. Claro, ahí ellos han acusado recibo, nosotros ya le hemos planteado los temas, incluso se lo entregamos por escrito, y ellos dicen, vamos a contestar en marzo. Y otro punto importante que hay de divergencia, que vamos a tener que buscar cómo arreglar eso, es la evaluación docente. Pero nosotros le decimos de acuerdo, hay que evaluarse, evaluémonos, y para eso ya hay un sistema implementado. Pero ese sistema hay que perfeccionarlo, enmarcarlo en la carrera profesional docente,
y mientras eso no ocurra, suspender el actual proceso, cosa de agilizar y de permitir que haya una evaluación docente, pero que sea con carrera profesional. Ahora, con miras a lo que va a suceder en marzo, ¿cuál es la evaluación que usted hace del trabajo prelegislativo? Y se lo pregunto porque en anteriores reformas se enfatizó que faltaba eso, y también en esta entrevista el ministro es bien enfático en señalar y destacar lo que se ha estado haciendo en el trabajo prelegislativo, por ejemplo, en este caso puntual de las modificaciones al plan docente. Bueno, es, yo creo, muy importante todo este trabajo previo, porque aquí los actores, en este caso los directamente involucrados, los docentes y también los trabajadores de la educación y por ende los padres y apoderados, deben de tener un rol más protagónico, ser más incidentes, ser escuchados en sus propuestas. El ministro dice, cuesta convencer a los demás. Yo creo que hoy día, más que convencer, lo que hay que hacer es generar convergencia, es ver que el Colegio de Profesores tiene una propuesta sobre carrera docente, el Ministerio la tiene también Elige Educar y el grupo de Plan Maestro. Entonces, generemos la convergencia, el denominador común, busquemos cómo estamos de acuerdo en determinadas cosas y eso poder avanzar. O sea, aquí se trata de escuchar a los distintos actores y que entre todos construyamos una carrera profesional, que no sea la imposición de un sector por sobre otro. Ahora, cuando se habla un poco de todo este trabajo prelegislativo y sobre todo del rol que tiene usted dentro del magisterio, hay algunas voces más críticas, sobre todo desde la oposición, que señalan que usted, al militar en un partido que es parte de la nueva mayoría, puede no necesariamente representar a todos los profesores y finalmente lo que implicaría hablar respecto a estas modificaciones al plan docente. Y también se lo pregunto porque en algún momento hubo discusiones internas o un proceso ahí también complejo que se dio y que tienen que ver con la representación que usted tiene del magisterio y sobre todo con su vínculo como militante del partido y siendo parte de la nueva mayoría. Claro. Bueno, ese es algo que se ha instalado en el ambiente y como que se ve ser incompatible ser militante con ser representante gremial. Y creo que además es no conocer al colegio de profesores y cómo funciona el magisterio en general. Pero yo le digo lo siguiente, ¿quién fija la política del colegio de profesores? Es la Asamblea Nacional, es nuestra instancia, que hacen asambleas previas en cada región del país y esas llegan a un evento nacional y ahí se discuten los temas. Lo que yo le estoy hablando es parte de resoluciones de esa asamblea en esa instancia. Entonces, de empezar a poner es como se dice, caricatura, de que aquí somos utilizados por los partidos, que los partidos mandan, que son instrumentos del partido, yo creo que es absolutamente falso. Ahí se expresan muchas divergencias, pero al final, ¿cómo resolvemos y dirimimos nuestros temas al interior? Votando, levantando toda la tarjeta, mayoría manda. Yo muchas veces he quedado en minoría, hasta me he retirado de alguna asamblea en periodos álgidos. Entonces, parte del juego normal hoy día de cómo se resuelven las cosas en nuestra organización, pero lo más importante es que los dirigentes son elegidos democráticamente y nuestra instancia resuelve los temas democráticamente. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros acá en CERNET Chile para profundizar un poco más en estos temas y sobre todo pendientes de lo que vaya a ocurrir en marzo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Viviana.